está vivo, sonría. Feliz sábado para todos otra vez. Muy bien, estamos mejorando. Espero que hayan desayunado porque vamos a durar un poquito. Vamos a hacer un trato. Son las 20 para las 12. Por ahí como a las 12:10 voy a tratar de ir terminando. Media hora, para no aburrir a Los Ángeles. Pero el trato va a ser el siguiente. Por cada persona que se levante al baño, yo le voy a agregar 3 minutos al sermón. Por cada persona que esté distraída hablando con su compañero, le voy a agregar 2 minutos al sermón. Por cada persona que esté cabeceando y durmiéndose, también le voy a agregar 4 minutos. Así de que si a alguien se le está durmiendo a la par, dele un codazo santo para que no se duerma. ¿Ok? Y si alguien se quiere ir al baño, dígale, aguántate un poquito, aguántate tantito, para que salgamos en punto y todos disfrutemos en armonía y yo no me distraiga ni ustedes se distraigan entre ustedes mismos. ¿Les parece? ¿Hacemos ese pacto? Muy bien. Cuando yo prediqué aquí la última vez, tenía como 22 años, sin contar los meses y los días para no hacer jarana. Y estaba soltero, estaba jovencito. Yo le digo a Jainer que el día que salga de acá, él va a salir a casarse. Ya lo emocioné yo. Tengo a mi esposa que anda por ahí peleando, batallando, aquí está, y está traduciendo también con la niña, peleando con la niña, no conmigo, para que ella esté quieta. Y también tengo a una persona muy especial, a la más amada de todas las personas, de nosotros los yernos, la suegra. Voy a pedir que se ponga en pie para que la conozcan. Ella es oriunda de Argentina. Mi esposa nació en Paraguay, yo nací en El Salvador, la niña en Nueva York. Así de que ya ustedes sabrán qué amalgamación tiene la niña de nacionalidades ahí. Pero estoy feliz, estoy contento que mi suegra nos esté acompañando a una iglesia así, pequeña, en sentido general, primera vez. ¿Cuántos le dan la bienvenida a mi suegra? Me alegra que le den la bienvenida, yo también. Pero me gustaría más darle la bienvenida allá en el reino de los cielos, a ella y a todos ustedes. Hace 6 meses más o menos, yo sufrí un accidente, creo que mi esposa ya lo contó, por andar haciendo deporte, me golpearon el cráneo y se me quebró, y se me fue y se me abrió el cerebro por dentro. Obviamente la parte de afuera no mostraba nada, y cuando comencé a vomitar en el hospital sangre, ellos vieron que había algún problema, y sí, me llevaron a la sala de emergencia y me hicieron análisis, como 22 personas, dice mi esposa, yo quedé noqueado automáticamente. Y mi esposa pues sufrió las peores 6 horas de su vida. Cuando le dijeron que yo no iba a volver a vivir y si volvía a salir de ese hospital iba a salir paralítico por ahí en forma vegetal. Fue un golpe duro para ella, pero al final yo creo que eso ha impactado la vida nuestra, como pareja, la vida de nuestra familia, mi suegra, su esposo también. Ellos se dieron cuenta del poder de Dios y cómo Dios ha hecho milagros. Mover mis manos y abrir mi boca y hablarles a ustedes es gracias a la misericordia de Dios. La marca que tengo acá es básicamente la parte lateral izquierda, donde se mueve todos los términos de mi cuerpo. Así es de que, según el médico, yo debería de estar en una silla de ruedas, ni siquiera caminando. Pero Dios es más grande y Dios respondió las oraciones que mi esposa y todas las iglesias hicieron con fe y se mostraron voluntariosos para ayudarnos y para pedirle a Dios. Así es de que le agradezco a Dios por eso y todos debemos de estar agradecidos por el don de la vida. Vamos a entrar en materia, iglesia. Vamos a hablar este día de la vida de un hombre de fe. ¿Cuántos conocen quién es ese hombre? Muy bien. Pero también vamos a hablar de un hombre que Dios llamó para que a través de él Abraham llegara a ser el padre de la fe. ¿Quién será? Muchos creemos que Dios llamó a Abraham cuando vivía en Ur de los Caldeos para salir de Ur de los Caldeos a vivir a Canaán. Ahora, resulta que la historia
no indica eso. Incluso la Biblia no indica que Dios llamara a Abraham inicialmente. Vamos a descubrir eso. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando Abraham vivía en Ur de los Caldeos, eso era Mesopotamia, estamos hablando del Medio Oriente, Irak, Irán y todos esos sectores actualmente, dice que Dios le indica, no sé la forma, me la trato de imaginar, porque era un mundo lleno de idolatría, porque era un mundo donde no se creía en un Dios, no era un mundo monoteísta, era un mundo politeísta, creían en muchos dioses, el dios del sol, el dios del agua, el dios del Nilo en Egipto, el dios de la diosa de la fertilidad, la diosa del amor, muchos dioses, dioses de piedra, dioses de arcilla, dioses de bronce, dioses de hierro, de madera, de todo tipo de dioses. Ellos les pedían a esos dioses, pero en medio de ellos había una familia donde Dios estaba actuando. Había una familia de donde Dios quería sacar una semilla especial para cumplir un propósito que estableció en Génesis 3:15, donde dice: enemistad pondré entre ti y la serpiente. Tú le aplastarás la cabeza y él, ¿qué cosa? Ella te morderá el calcañar. Eso era lo que Dios quería cumplir, pero Dios no iba a levantar un salvador de cualquier gente. Él lo iba a traer de una semilla especial, de alguien que se aferrara al Dios único, al Dios verdadero. Y todos hemos creído por mucho tiempo que Dios sacó a Abraham inicialmente. Dios no sacó a Abraham inicialmente para convertirse en aquel padre de la fe. Aunque ya lo tenía en la mira, Dios trata por todos los medios de sacar a toda la familia de Abraham. ¿Quién era la familia de Abraham? No solo era su esposa, porque Abraham se había casado ya con Sarai y Sarai era estéril. Por lo tanto, lo único que tenía Abraham era su esposa, probablemente por ahí algunos siervos y mucho ganado, muchos animales, su riqueza se contaba en eso. Pero entonces aparece en la Biblia, en Génesis 11, si ustedes han leído la historia, no se la voy a dar por detalle, pero en Génesis 11 aparece un hombre que se llama Taré o Terá, dependiendo cómo usted lo quiera pronunciar, si en español o si en hebreo. Ahora, Taré, yo le voy a decir Taré, aunque mi versión dice Terá. Taré era el padre ¿de quién? De Abraham. Y Taré estaba en un mundo lleno de muchos dioses, pero de repente comienza a escuchar voces. Obviamente esto es una aplicación. Comienza a escuchar voces y le dice: Taré, sal de esa tierra y vete a una tierra diferente que te mostraré. Taré, ¿qué Dios me hablará? Taré estaba en una ciudad que hoy en día se consideraría, en un país que hoy en día se consideraría vivir en Estados Unidos. Existe Europa. Europa es bueno, es bello. Mucha gente se va a Europa a hacer vida y le va bien. Pero incluso los europeos quieren venir a Estados Unidos porque este es el centro del capitalismo. Aquí está la capital de todos los países y aquí apunta todo mundo. Ahora, en ese tiempo, Ur de los Caldeos era un país próspero y de ahí mismo comenzaron a salir lo que hoy en día conocemos como aritmética. Conocemos muchas ramas de la matemática que salieron de ese lugar, que comenzaron a surgir grandes filósofos y comenzaron hoy en día a establecer muchos números que hoy en día pues en las universidades se da, en las escuelas se da, en los bachilleratos, en la high school se da. Aunque no sé para qué hipotenusa se inventó la hipotenusa, pero hay que aprender la hipotenusa. En teología no nos sirvió mucho. Pero en la escuela todas esas letras y números han salido de ahí. La historia dice que había grandes sabios en ese lugar y que era un sitio donde cualquiera desearía estar. Ahora, Dios le dice de alguna forma en su mente a Taré que salga de ahí y que se vaya a una tierra que Él le va a mostrar. Eso lo podemos ver en Génesis 11. Ahora, Taré tiene una misión.
tiene que sacar de Ur de los Caldeos si él va a obedecer a sus instintos o si él va a obedecer la voz que él tal vez escuchó. Él tiene que salir de ahí porque su corazón se lo indica. Y cuando a uno se le pone algo, por ejemplo, les voy a confesar algo. Cuando yo salí de Baltimore, yo me fui a Dondal porque me mudé con el hermano Enos. Y Enos me dijo, no te vayas para allá, aquí te necesitamos. Pues me quedé en Dondal. Pero llegó el momento en que yo dije, yo salí de Nueva York por un problema, porque Nueva York no me ama a mí. En Nueva York a mí me ponen ticket hasta por feo. Sí, ando mi licencia, ando todo en regla y me paran y me inventan cualquier cosa. Una vez me arrestaron por nada, mi esposa es testigo. No sé qué me vieron, nos pararon a los dos. De hecho, mi esposa fue policía auxiliar y ya después ella me logró rescatar, pero ya me habían puesto en el precinto. Y nunca le explicaron nada, solo que porque querían registrar mi récord. Pusieron mis huellas, salí. Ella le dijo, me lo saca de aquí porque me lo saca. Ahí estuvo 7 horas porque el sistema no servía y le dijo, me lo tienes que sacar. Ya la niña había nacido. Yo salí, cuando vine aquí a Baltimore la primera vez, yo salí huyendo de eso. Gracias a Dios aquí en Baltimore, obviamente uno tiene que respetar las leyes, ¿no? Pero en Nueva York a mí me ha pasado que aún respetando las leyes, y ustedes saben que eso pasa, porque la autoridad a veces abusa. Pero cuando volví de Baltimore, iba otra vez a Nueva York, iba saliendo yo con todos mis cachivaches, como decimos en mi país, todas mis cosas en un carro blanco que tenía, que al fin se fundió el motor, pero no fui yo, fue otra persona quien lo fundió. Lo vendí. Yo dije saliendo ya por las 6:95, ¿por qué me voy para Nueva York? Un amigo me invitó, un pastor que tenía un trabajo allá y me dijo, te voy a dejar mi trabajo, yo me voy a hacer otras cosas. Aquí había trabajo también. Yo dije, ¿por qué me voy? Y le pregunté al Señor, ¿por qué me voy? Eso sí dije en mi mente, Baltimore me gusta, digo, Maryland me gusta, y dije, un día volveré. Pero yo me preguntaba, ¿por qué me voy? El corazón me indicaba que tenía que irme. Mi amor, levántate. ¿Por qué me fui? Fue por eso. Dios me indicó que tenía que irme a Nueva York, me fui, me establecí en una iglesia. El Señor me dijo, no te quiero en esta iglesia, tienes que moverte a otra. El pastor me llama, que era amigo muy conocido, y me dijo, me mudaron de iglesia y te necesito, ven para acá. Yo me trasladé por ahí como en marzo, en junio, julio, me llamó el pastor, duré como 3 meses en esa iglesia. En la otra iglesia donde me trasladé, duré 2 años. En el año 2012, ella llegó a hacer un programa en la iglesia y la conocí ahí. Ella me cerró el ojo y me guiñó la ceja y yo dije, ahí vamos. Y así fue como comenzamos a hacer obra misionera. Ese día hicimos obra misionera, yo hice la última llamada y solo faltaba ella. Ella no era miembro de la iglesia, pero parece que yo era irresistible, así es de que ella se me prendió y nos fuimos. El Señor colocó a esta persona, el tiempo que yo pasé en el hospital después de este problema que tuve, esa mujer ha sido un ángel. Dios sabe hacia dónde te lleva. Dios sabe por qué te lleva hacia esos lugares. Cuando estuve en Baltimore miraba a muchas muchachas y decía, podría ser. Pero Dios dijo, no es en Baltimore, tenés que irte a Nueva York. Lo mismo le habrá pasado a Taré. Él dijo, estoy en Ur de los Caldeos, estoy en un lugar bonito, estoy en un lugar donde me aprecian, donde me aman, pero algo me indica, Dios, una voz especial me llama para que salga de acá. Ahora, Taré sabía que Abraham, él tenía 3 hijos, o tuvo 3 hijos. Uno era Abraham, a ver los matemáticos, los sabios. El otro, Nacor. Y el tercero, Harán. Aunque realmente Harán era el segundo. Ahora, Harán murió, pero dejó descendencia. ¿Quién era el hijo de Harán? El hijo de Harán era Lot. ¿Quiénes conocen a Lot? El que la mujer se le hizo bien sabrosa porque se le convirtió en sal. Ahora, cuando Harán muere, deja a Lot y ya ellos habían crecido y tenían familia. Nacor ya tenía más de 70 años cuando él decide salir de Ur de los Caldeos. Ya era una persona mayor. En aquellos tiempos todavía se vivía más que ahora, pero ya era un hombre viejo. Ya su familia ya estaba con su propia familia. Él iba a salir de Ur de los Caldeos donde estaban prósperos, donde estaban bien, donde estaban cómodos. Sin embargo, él no quería irse solo.
Y quisiera ejemplificar un poco la escena con una pequeña dramatización. Ven acá, hermano, ven. Este joven se va a representar como, lo voy a representar como Lot. Bueno, estamos casi en la misma edad, ¿no? Imaginen que yo soy Nacor y este es mi nieto, pues por ser el más pequeño, voy a tratar con el primero. Y le digo, hijo, mira, yo amé mucho a tu padre cuando estuvo vivo, ahora tú eres la única semilla que me queda de él, pero hace poco he escuchado voces en mi conciencia. Es una voz de un Dios que desconozco, pero que quiero seguir esa voz. Y me dice que salga de esta tierra y que me vaya a donde Él me indica. Quisiera preguntarte, ¿tú irías conmigo si yo partiera en ese viaje y te traerías a tu familia? ¿Irías conmigo tú? ¿Sí o no, hijo? Sí. Gracias, gracias, Lot. Mi nieto quiere ir y está bien, feliz, está contento, Taré, porque Lot decide irse con él, salir de Ur de los Caldeos. Quizás porque lo amaba mucho, porque tenía autoridad sobre el nieto, pero faltan los dos hijos. Recuerden que Harán está muerto. ¿Ok? Solo queda Abraham y queda, ¿quién? Nacor. Vamos a irnos por Abraham. No, vamos a irnos por Nacor mejor. Vamos a irnos por el más durito. Nacor era próspero y dice que la historia que Nacor era fabricador de ídolos. Es decir, él era muy apegado a las riquezas y a los ídolos. Sin embargo, usted va a ser Abraham. Mejor venga, hermano. Sí, usted va a ser Abraham. Vamos a dejar a Nacor de último. Imagine la escena, ellos reuniéndose para tratar de persuadirlo. Él tiene su propia familia, sus propios hijos. Quizás, bueno, él no tiene hijos porque es Abraham, ¿verdad? Pero tiene su esposa. Tiene mucha gente que depende de él. Y ahora su padre, que soy yo, le dice, hijo, te llamé, simbólicamente nos sentamos, hablamos y ahora voy al punto. He comenzado a escuchar voces. Un Dios me está hablando, un Dios poderoso y me dice que salga de esta tierra y que me vaya donde Él me va a indicar. Yo quiero escuchar y quiero obedecer esa voz, quiero obedecer a ese Dios que me habla. Abraham, tú eres mi hijo mayor, te aprecio mucho, sé que tienes tu propia esposa, tienes tus cosas acá, tienes grandes riquezas y obviamente las mías te las voy a heredar. Me gustaría que vengas conmigo a donde yo vaya. ¿Tú irías conmigo? Sí. Sí. Gracias, Abraham. Padre, el futuro padre de la fe, decidió, sí, yo quiero ir. Nacor, venga, hermano, usted, Marlon. Ahora hay que convencer a Nacor. No, Nacor era un poquito más joven que Abraham. Como les digo, era muy próspero, era bastante próspero, era bien dedicado a los negocios en esa tierra y era muy respetado. Nacor, hijo, te he llamado, te he invitado porque ya hablé con tu sobrino, hablé con tu hermano y nos vamos a ir de Ur de los Caldeos. Una voz me habló y me dice que salga de acá y es una voz de un Dios poderoso, único. Te quisiera invitar a que vengas conmigo y te unas a la caravana. Vamos a ser una familia unida y vamos a prosperar gracias a ese Dios poderoso. ¿Tú irías conmigo? Sí, padre. Gracias. Nacor, bueno, el Nacor actual, gracias hermano Marlon, porque Marlon es muy obediente a la voz de Dios y su corazón le indica que sí. Pero hermanos queridos, el Nacor antiguo dijo que no. Tranquilo hermano, ahí está en Génesis 11. La mayoría no leemos, nos vamos por ese punto. Los que sí saben lo acaban de leer ahorita, estoy seguro. Pero aquel dijo, no, padre, ¿cómo se te ocurre? Estamos en Estados Unidos y tú me dices que nos vamos a ir al África, a Marruecos, a un sitio donde no sabes qué vas a aventurar. ¿Cómo sabes que hay comida? ¿Cómo sabes que hay agua? ¿Y cómo sabes que el desierto no nos va a ahogar? Recuerden que ellos no tenían carro, no tenían autopista, no había avión. Ese viaje iba a ser larguísimo, iba a ser de meses, semanas y semanas. Y aún no sabía hacia dónde tendría que ir. Pero en la cor de la Biblia le dice, padre, tú estás loco. La vejez te está engañando. ¿Qué voces? ¿Qué Dios te está hablando? Aquí prosperamos, aquí tienes tus tierras, aquí estamos bien. Hermanos queridos,
La Biblia dice en Génesis 11, por ahí entre el 30 y 27 para adelante, que Nacor tomó a Lot, tomó a Abraham y tomó todas las personas que había adquirido, que tenía en Ur de los Caldeos, y dice que arrancó un viaje largo, un viaje desesperadamente hacia donde su conciencia, hacia donde un Dios le guiaría, pero Nacor se quedó. Un hombre de 70 años que miraba a su hijo todo el tiempo prosperado, que lo miraba todos los días, que lo podía saludar, se iba a ir lejos, no había avión, no había buses para volver a verlo, se iría y no lo volvería a ver. ¿Cuándo? Nunca más. Ahora yo quiero hacerte una pregunta en esta mañana. Nacor se quedó, pero Taré, Abraham y Lot decidieron salir hacia donde la conciencia, hacia donde Dios le estaba indicando a Taré. ¿Cuántos vamos felices ahora mismo en el camino de la vida y la verdad a la Canaán celestial? Levántenme esas manos. ¿Cuántos vamos hacia la Canaán celestial? Ahora la pregunta es la siguiente. ¿No será que como Taré tú estás dejando allá atrás a un hijo querido, que si Cristo viene este día, si Cristo aparece el día de mañana, tu hijo se pierde? ¿No tienes un ser querido como Taré que no lo volverás a ver jamás? Nacor se queda, pero el dolor era de su padre quería llevarlo. Yo te pregunto, ¿tú quieres ver a tus seres queridos en el reino de los cielos? ¿Qué estás haciendo por ellos? ¿Los tratas de convencer orando? Ora. ¿Tratas de convencerlo invitándolo a la iglesia? Invítalos. ¿Tratas de convencerlo mostrándole tu amor y respeto? Muéstrales amor y respeto. ¿Tratas de convencerlo con tu testimonio? Hazlo. Pero no dejes que tu hijo, que tu hija se quede allá atrás sin tú hacer el mínimo esfuerzo. Yo he entregado una hoja esta semana y no creo que tú no tengas un familiar que quiera ver en el reino de los cielos. Puede que no esté aquí. El objetivo era los que están locales, pero escríbelo si está en tu país. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba incluso en esta iglesia, pedía que oraran por mi madre. Oh, mi madre, una mujer especial, mujer de Dios. Pero después que mis padres se hayan divorciado, mi madre tomó la decisión y se quedó en unión libre con una persona que no quería casarse. Y yo luchaba con ella y a veces hablando más bien la ofendía. Hasta que un día comprendí, no debo de hablar de ninguna forma de falta de respeto con ella. Todo lo que tengo que hacer es orar. Y comencé a orar, hermanos. 2007 llegué a este país, 2008, 2009, 2010, orando. Un día, por ahí como el 2011, mi madre me llama y me dice, hijo querido, déjame decirte que Dios escuchó tus oraciones, porque yo siempre le decía, mami, estoy orando para que el Señor te saque de ahí, porque tú eres una hija del reino. Mi madre que me educó y me enseñó en este camino. Yo le dije, madre, el Señor te quiere ver en el reino de los cielos, pero yo más. Cambia ya. Si el hombre no se casa, no te ama, déjalo. Es difícil esas palabras para alguien que se ha acostumbrado 6, 7 años con otra persona. Yo hablaba con el hombre, él me decía, yo no quiero. Él sabía, él conocía. Hasta que un día mi madre dijo, yo quiero llegar al reino de los cielos. El 2011 me dijo que iba a bautizarse el siguiente sábado. Que había dejado a ese hombre porque ese hombre no la iba a llevar al reino de los cielos. Jesús sí la iba a llevar. Hermanos queridos, la oración tiene poder. Llevas 5 años orando, sigue orando, vas bien. Llevas 7 años orando, sigue orando, vas bien. ¿Cuándo vas a estar mal? Cuando dejes de orar. Ora. Preséntale la verdad. Taré trató de llevar a ese hijo. Estoy seguro que Taré trató de poner a Nacor en la caravana como lo hizo con Lot, como lo hizo con Abraham. Pero resulta que Nacor se aferró a aquel sitio. Ahora, Taré pudo haber decidido no ir porque su hijo se quedaba. Y es cierto, a veces otros pueden servir como retención y tropiezo. Pero Taré tenía que seguir su conciencia y la voz que le hablaba. Tú tienes que seguir el llamado de Dios. No importa quién se te ponga por enfrente, no importa quién te reniegue. Tú tienes que ser fiel a Dios hasta la muerte.
porque Él te va a dar esa corona de vida. Ahora, pasó el tiempo, ellos se fueron, no sé cuánto tiempo Nacor tuvo que llorar y sufrir porque no iba a volver a ver a su hijo, sus nietos por ahí, familia de Nacor, no lo volvería a ver. Pero hubo un problema. El objetivo de Dios era traer a Taré, a Abraham y a Lot para que llegaran a la tierra de Canaán. Ese era el objetivo de Dios, porque Canaán siempre era y será la tierra prometida. ¿Cuántos creen que vamos para la Canaán celestial? ¿Cuántos dicen en rumbo voy o alegre voy cantando en el camino? ¿Cuántos van cantando alegres? Si tienes un ser querido que amas, no vayas tan alegre. Lucha por él. Si quieres ver a alguien en el reino de los cielos que es parte de tu corazón, lucha por él, porque Dios va a hacer una parte, pero tú tienes que hacer la otra. No solo Dios, tú también tienes que hacer tu parte. Llega el centinela, dedícale una dedicatoria. Mira, he estado orando por ti estos 3 meses. Otra centinela, una notita, hice un ayuno por tu familia. Ojalá Dios bendiga tu familia. Mándale esa revista. Esas cosas tienen impacto en la mente de las personas. ¿Pero qué haces? Vamos a la iglesia, adoramos a Dios, estamos en el camino, sí, Dios nos va a salvar. Pero ¿y ellos? No los volveremos a ver. Luchemos por ellos. Problema, Taré, aunque fue llamado para ir a tierra de Canaán, ¿qué pasó con Taré? Dice la historia que Taré no llegó a tierra de Canaán porque se detuvo a descansar en un sitio que se llamaba, igual que su hijo anterior, que se había quedado, un sitio que se llamaba Harán, el mismo nombre del hijo muerto. Creo que le llamó la atención el nombre y se metió a Harán. Para llegar de Ur de los Caldeos a Canaán había alrededor de 3.500, 4.000 kilómetros. Estamos hablando como de 3.000 millas, más o menos. Kilómetro es menos que la milla. ¿Ustedes saben cuánto es eso a pie? Es como cruzar todo Estados Unidos. Ir de aquí a Florida y un poquito más, o a Texas. Es muchísimo. Y en burro, o en camello, en un desierto sin autopistas, donde todo se guiaba por estrellas, por firmamentos y quizás por señas que los viajeros ya dejaban. Era muy fácil perderse. Incluso habían bandas de bandidos que asaltaban las caravanas y robaban todo y asesinaban a la gente. Era un viaje largo, era un viaje difícil que él había decidido emprender. Y a la mitad del viaje de Ur de los Caldeos a la tierra de Harán, era la mitad del viaje, alrededor de 1.500 millas. Estaban a la mitad del camino. Y dice que Taré se metió en Harán y murió en Harán. ¿Por qué Taré no llegó a Canaán? ¿Por qué se habrá metido en Harán? ¿Porque quería descansar porque era un hombre viejo? ¿Sabes qué indica esto? Esto representa a las personas que un día están en la iglesia y lucharon, hicieron su esfuerzo y trajeron personas y hicieron grandes cosas en la iglesia, pero un día el mundo los atrae nuevamente. Un día algo los hace volver al pasado, volver atrás y se quedan en Harán. Y aunque Dios los llamó a la tierra de Canaán, murieron en Harán. No es malo quedarse por un momento. No es pecado imperdonable haber caído. El pecado es no levantarse de donde cae uno. Eso sí es malo. Taré debió haber salido de esa ciudad para llegar a donde Dios lo llamaba. Quizás si Taré hubiera hecho eso, Taré no hubiese desaparecido de la historia. Pero mientras Taré descansaba en Harán, fue ahí donde Dios directamente le habló a Abraham y le dijo: sal de la tierra donde estás de tu padre, sal de la tierra donde estás con tu padre y su parentela, toma tu parentela y a toda tu gente y vete a una tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande. Miren, hermanos queridos, cuando yo empecé este camino de teología, de hecho eso fue por un descuido de mi padre, que dejó que un problema de apéndice se me madurara demasiado.
que cuando me llevó al hospital ya habían pasado 2 semanas y media y yo con ese dolor ahí y eso estaba a punto de reventar. Le dieron una regañada al hombre, no cabía, y yo con miedo, porque el doctor dijo, si a este niño se le revienta eso, va a ser culpa suya, señor. Y si se le revienta, no sé si lo vamos a salvar, porque los métodos que se aplican en nuestro país, en aquellos años, año 2000, 2001, 2002, lo que le vamos a hacer si se le llega a reventar mientras lo preparamos o algo, es que le vamos a abrir, le llaman una exploradora, y vamos a ver si le podemos limpiar, porque ese es un jugo ácido. Eso es algo venenoso para el organismo. Entonces, él está en peligro de muerte. Tenía 15 años yo. Y mi oración mientras me preparaban y me limpiaban fue, Señor, líbrame. Señor, sálvame, que te voy a servir. Gracias a Dios, cuando desperté, hasta en un bote me habían puesto lo que me habían sacado ahí. Dios me libró de un descuido. ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó eso ahí a punto de reventar? Dios me protegió y yo le hice una promesa porque 16 años y que me hablaran de muerte, ¿a quién le gusta? Y aunque tuviera 70 años, no quiero que me hablen de muerte. A nadie le gusta. Ahora, cuando yo me fui a los 15 años y medio de mi casa, rumbo a estudiar teología, tenía por delante grandes luchas. Casi un año, no, como 8 meses después, un joven en ese plan que estábamos renuncia, no pudo aguantar la presión de estar lejos y esto y aquello y falta de fondos. Yo tenía casi 16 años y un pastor que está hoy en Nueva York, se llama Cañas, Juan Cañas, era mi jefe de campo. Yo era el chambelán de él, yo era el ayudante de él. Cualquier libro que tenía que traer, yo buscaba y yo se lo llevaba. Cualquier encomienda, ese era mi trabajo. Pero él me dijo, mira, ha renunciado un muchacho y el presidente quiere que tú trabajes en esa iglesia. No era una, eran 4, por cierto. 3 iglesias y un grupo. Yo le dije, bueno, si el Señor me llama, yo no sé qué hacer, le dije, pero si el Señor me llama, que me llame. Ahí yo me le prenderé a los ancianos y ellos que hagan el trabajo y yo aprenderé, yo seré humilde porque, ¿qué voy a hacer? Ni a una junta había asistido, tenía menos de un año bautizado. El Señor había preparado el camino. En ese viaje que yo hice para esa iglesia, pasé a una donde me pusieron como misionero por 2 semanas para prepararme para entrar a las otras iglesias. Cuando llego a esa iglesia, sitio, no sé si hay algún salvadoreño por acá, por ahí, muy bien, hay varios. Fue cerca del volcán de Izalco. Para entrar al volcán de Izalco hay una comunidad que se llama Cuyagualo. En ese sitio hay que caminar a pie 2 horas, en bicicleta como 45 minutos porque es todo para arriba, o 1 hora. Y mucho polvo, por cierto, que ahí el polvo es gratis. Y pues el camión pasa 2 veces al día. Si se pasó el camión, te lo perdiste. Es decir, que ahí los hermanos el camión pasa a las 7, llega como a las 8 allá, arriba, en la punta. Toda la iglesia está llena a las 8 porque todo el mundo aprovecha el camión. El que no lo aprovechó tiene que irse a pie o en bicicleta. Pues este muchacho, a veces para ahorrarse unos centavos, ¿no? Que eso eran muchos. Él, un amigo que yo conocí allí, tomaba una bicicleta y me decía, hermano, vengas en la bicicleta, pero eso está duro para arriba, no se preocupe, yo estoy acostumbrado a llevar a mis hermanitos, hermanos ya grandes. Y yo iba atrás en la bicicleta y él pedaleando, y yo decía, este hombre es fuerte de los pies. Y sí, ir para arriba, había momentos que teníamos que bajarnos los 2, porque ya era muy empinado, hasta que llegábamos al sitio. Me mostró mucho esfuerzo, un jovencito que luchaba, tenía 2 hermanitos, una madre, su papá era borracho, a veces llegaba solo a maltratarlos, pero él estaba ahí luchando. Y yo me encariñé mucho de él, éramos de la misma edad casi. Él daba estudios bíblicos, yo me prendía de él para aprovecharle su empeño, su trabajo, éramos de la misma edad. A los 15 días salí de ahí, hicimos varias obras, un par de bautismos, él estaba contento. Me ubicaron en esas iglesias donde me iban a ubicar. Pasó un año. Al año estaba yo en un cuarto donde rentaba y entra una llamada al teléfono fijo de esa casa que nos habían proporcionado. Me llama una persona de esa iglesia de Cuyagualo y me dice, con el pastor Darwin. ¿Quién habla? No conocía el número y ni la voz. Mire, le llamo porque quiero pedir que ore por alguien. ¿Por quién? Le digo. Era el hermano de este muchacho. Es que mira, lo que pasa es que
Carlos me dice, lo acaban de fraternizar y bueno, ha estado viviendo con una persona y él se ha ido al mundo y ahora anda con unos grupos de vándalos. 3 meses después me llama para decirme que la cosa estaba peor, que el joven, aquel que daba estudios bíblicos, aquel que era tan servicial, se había involucrado con las maras. Eso fue para mí difícil y todo lo que pude hacer fue orar. Pero hermanos queridos, a veces vemos personas luchando y el diablo está detrás de uno para que uno no siga. Pero resulta que el único que nos puede mantener firmes es Cristo. Pero también la palabra dice 7 veces cae el justo y las 7 veces el Señor lo puede levantar. Todo es cuestión que la persona se arrepienta. Nacor nunca se arrepintió de haberse quedado ahí. Digo, Taré, Nacor ya había pasado. Taré se murió en Harán, dice la Escritura. De 70 años, cuando viajó, murió alrededor de 200 años y algo. Vivió muchos años, tuvo tiempo suficiente para decidir, no, yo quiero seguir el viaje, pero se murió allí. Pero cuando Dios llamó a Abraham, muchos comentaristas dicen, ¿por qué Abraham esperó que su padre muriera para salir de ahí? Porque Abraham se pudo haber ido antes. Abraham estaba relegado y el Señor le hablaba y le decía, sal de la tierra. Pero él amaba a su padre. Él quería estar con, muchos dicen que era por el amor a su padre. Otros dicen que quería despedirle en su muerte y dejarlo enterrado en algún sitio. Pero Dios lo estaba llamando y él seguía ahí. Abraham pudo haber seguido de largo el viaje, pasar nada más a ese sitio, escuchar la voz e irse. Abraham esperó la muerte de su padre y entonces vamos a ver cuándo Abraham parte. Ahora resulta que 1 año más adelante o 2 años más adelante recibo otra llamada. Estaba en otras iglesias ya había madurado un poco. Y me dice, ya me habían ordenado como anciano. Y allá los ancianos, que éramos ancianos y estudiantes de teología, teníamos la orden de poder bautizar. Bautizábamos en nuestras iglesias. Y me llaman y me dice, el mismo hermano, venga. ¿Cómo así? Le digo, venga a Cuyagualo. Yo sabía que eso era largo, pero ¿por qué? Y no era mi iglesia. Y me habían tirado más lejos todavía. Mi hermano Carlos me dice, llegó a la iglesia hace 2 semanas y dice que está arrepentido, que no ha encontrado ningún bien allá afuera y quiere volver al Señor. Pero él está pidiendo nada más una cosa, que usted vaya a bautizarlo. Ustedes saben, hermanos, que las lágrimas me rodaron cuando eso llegó a mis oídos. Yo hice ese viaje, hicimos en el río un bautismo. El pastor de la iglesia me llamó en privado y me dijo, ¿qué fuiste a hacer a mi iglesia? Yo le dije, bueno, me invitaron a bautizar, yo fui a bautizar, ahora le toca cuidar a usted la ovejita. Pero era mi amigo Carlos que estaba volviendo. Quiere decir, hermanos, que no importa si alguien se ha quedado, el Señor te llama para que te levantes. El Señor quiere que tú llegues a donde Él te ha llamado que llegues. No te quedes en el camino. Si un día estás por desfallecer, recuerda, Dios puede levantarte de donde hayas caído. Si conoces a alguien que estuvo en la iglesia, llévale este mensaje. El Señor tiene el poder para volver a tomarte y levantarte de donde estás, porque Él quiere verte en el reino de los cielos. Hace unas horas yo estaba analizando la conclusión de este sermón y pues no sabía que mi suegra iba a estar acá porque no había decidido. Pero estábamos viendo unos epitafios. ¿Cuántos saben qué es un epitafio? ¿Cuántos conocen la palabra epitafio? ¿Tienen alguna idea? Epitafio es lo que una persona en vida quiere que se le ponga cuando muera en su tumba. O cuando una persona que murió, el familiar decide colocarle en su tumba para conmemorar cómo fue la persona. Estábamos viendo algunos epitafios muy interesantes con mi suegra anoche. Ella incluso me ayudó, me orientó con algunos. Yo me sabía unos 2 nada más de memoria. Pero resulta que decidí traer algunos. ¿Qué es lo que tú quieres que se diga al final de tu camino en la tierra? ¿Qué quieres que se escriba en tu tumba? ¿Has tú alguna vez planificado eso? No le gusta a nadie hablar de la muerte, pero es una realidad. Escuchen estos epitafios que pudimos ver y descubrir. Un hombre casado
que murió a la edad de 102 años, pidió, y de hecho su esposa tampoco murió, su esposa estuvo viva hasta esa edad. Él murió antes de su esposa. Y entonces pidió que en su tumba le pusieran la siguiente frase: al fin libre. Otro, un hombre que murió después de haber luchado mucho pagando para que lo curaran, no lo pudieron curar. Que conste que yo no quería, mandó a poner en su epitafio. Otro, un hombre que vivió también muchos años: he necesitado toda una vida entera para llegar hasta aquí. Otro hombre, se le escribió, la esposa le escribió: vivió mientras pudo, cuando fue imposible se murió. Epitafios de famosos. Virginia Woolf, alguien ha de reconocerla, es famosa en el mundo y era cristiana. Dice: en contra tuya, se mandó a escribir, volveré con mi cuerpo invencible e inamovible, oh muerte. Es decir, voy a resucitar un día. Otro famoso, Fernando Lleras de la Fuente, escribió, y estos están en sus tumbas: no sé qué hago aquí, escribió él. Groucho Marx se mandó a escribir él mismo: disculpen que no me levante. Johann Sebastian Bach en su tumba se escribió: desde aquí no se me ocurre ninguna fuga. Recuerden que él era un escritor de música y músico también. Otro: aquí yace uno en contra de su voluntad. Miren qué interesante. Aquí yace Ezequiel Aikle, muerto a la edad de 102 años. Y luego dice: los buenos mueren jóvenes. Miren qué interesante, con permiso de mi suegra. Un joven le escribió esto a su suegra: aquí yaces, y haces bien, tú descansas y yo también. Epitafio a la suegra. Otro del yerno a la suegra, eso jamás se lo voy a escribir a ella, ya le voy a decir cuál le voy a escribir yo: Señor, recíbela con la alegría que te la mando. Ese es otro. Caminante, no hagas ruido, este es para un padre, porque mi padre está dormido en los brazos del Señor. Por ahí ese quizás le voy a... Dios quiera que no sea ella que me lo ponga a mí, porque ya estuve cerca. No hay un lugar donde tú no estés, no nos dejas un vacío, sino un gran amor. Otro lindo. Y el último: no queremos estar tristes por haberte perdido, sino que felices por haberte tenido. ¿Por qué estoy colando los epitafios de estas personas? La mayoría son reales, otras son ideas. Pregunta: ¿qué te vas a colocar tú en la tumba o vas a pedir que te coloquen? ¿Ya lo has pensado? Te voy a dar una idea. Lo que tú deberías de ubicar en ese sitio para que en la memoria de las personas quede grabado quién eres tú, de dónde iniciaste y hacia dónde te dirigías en esta vida, se encuentra en Génesis 12:15. Si quiere leerlo, léelo. Pero el texto dice, 12:5, perdón. El texto dice: y tomó Abraham a Sarai su esposa y todos los siervos que había adquirido en Harán. Aquí viene el epitafio: y salió para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegó. Ese debería ser el epitafio tuyo. Que en tu tumba un día alguien pueda leer: aquí está María, José, Luis, Marta, Cristina. Un día Dios la llamó para llegar al reino de los cielos y va a llegar al reino de los cielos. Amén. Un día salió para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Dios llamó a Abraham para llegar a tierra de Canaán. Pasó por un proceso. Taré no pudo llegar, Abraham sí pudo llegar. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Entre los que se quedaron en Harán? ¿Entre los que no pudieron llegar? ¿Entre los que lucharon? ¿Quieres estar entre los que ni siquiera salieron como Nacor? Ninguno de esos dos cuenta.
El padre de la fe salió para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegó. Pero me impacta y me llama la atención que Abraham no se fue solo. Abraham incluso, aunque no tenía hijos, tomó todos los esclavos, siervos, personas que él había adquirido. Y aunque los pudo haber dejado ahí en esa ciudad, él dice, los voy a llevar a la tierra que el Señor me está prometiendo. Y lo llevó para ahí. Quiero invitarte, mi hermano querido, a que tomes esa hoja que nosotros te estamos dando y que comiences a luchar para llevar a las personas que están a tu alrededor. Si no tienes un ser querido, está bien, pero tienes amigos, tienes vecinos, tienes personas que te rodean como rodeaban a Abraham. Pero lo más importante es que tú llegues a Canaán celestial. Quisiera preguntar, ¿cuántos quieren llegar a la Canaán celestial? Pues el Señor dice, si quieres llegar a la Canaán celestial, lleva a otros, porque haciendo esto te salvarás a otros, ¿y qué cosa? Y te salvarás a ti mismo. Créeme, hermano, que el Señor te va a bendecir al hacer eso. Yo tengo aquí las hojas todavía, que me gustaría saber si alguien se ha quedado sin una hoja. No quisiera que nadie deje de poner aunque sea un nombre acá. El barbero, el vecino, el primo, el tío, el cuñado, alguien que no se le ha entregado esa hoja. Es importante para que la iglesia sepa hacia dónde apunta y hacia dónde se dirige. Para que tú sepas hacia dónde oras, por quién oras y qué quieres hacer para salvar a estas personas. Que tú y toda tu casa se salven y también las personas que están alrededor tuyo, como fue como Abraham. Por favor, por la solemnidad recibe la hoja, escribe los nombres y a la parte de arriba coloca tu nombre y se la entregas a un anciano. Seguramente tienes que colocar el nombre porque si no, no sabemos a quién dirigirnos la semana que oremos por esas personas. Colocas el nombre y nos las hace llegar. De esa forma, Dios va a bendecir esta iglesia y al final de este año no va a haber espacio vacío, sino que todos los seres queridos, todas las personas que nos rodean, más de algunos se va a agregar por la misericordia de Dios. Ahora vuelvo y repito, ¿cuántos están dispuestos a llegar a tierra de Canaán? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren llevar a uno o dos o más, por lo menos uno, con ustedes al reino de los cielos? Póngase de pie para orar por esa labor que usted va a hacer, por lo que ya está haciendo. Algunos hermanos me dijeron, ya el Señor comenzó a responder estas oraciones. Una hermana contó el testimonio que tenía 4 años de no hablar con su hermano. Después de colocar a su hermano en esta hoja, su mismo hermano le habló. Gloria a Dios, porque Dios responde. Dios actúa, pero lo hace a través de nuestro trabajo. No lo va a hacer para arte de magia o de milagros así nomás. No, tu fe y tu labor. Sí, seguro que si mi esposa no ora para que me rescate, quién sabe qué hubiera pasado mientras yo estaba dormido. ¿Cómo yo podía pedir por mí mismo? Pero ella y su fe hicieron grandes cosas. Dios a través de su fe. ¿Cuántos dicen amén? Dios a través de tu fe este año va a salvar a alguno que te está rodeando. Vamos a orar por esa obra. Bendito Padre, hoy te agradecemos porque hemos recibido tu palabra y queremos llegar al reino de los cielos. Y queremos, Señor, que si no llegamos antes que tú vengas y vamos al descanso, se nos reconozca que salimos para ir a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaremos. Bendice por favor a la iglesia de Baltimore y que tu gracia y tu misericordia se manifieste para las personas que están en esta lista. Tengo unas aquí en mis manos, más otras 30 que ya hemos recaudado durante la semana de reavivamiento. Que en cada hogar se ore por estas personas, por favor, Señor. Que se olviden de sus problemas, de sus necesidades y se enfoquen en los problemas y las necesidades de otros. Es la única forma, Señor, de ver tu mano poderosa trabajando en la vida de otras personas. Ayúdales, Padre, para que puedan un día encontrarse contigo, su Salvador, y ayúdanos a nosotros a estar firmes en este camino largo que llevamos, pero que con tu ayuda cada vez se hace más fácil. Bendícenos y guíanos hasta alcanzar la victoria, porque esta es tu iglesia triunfante que va a tener victoria tras victoria hasta la venida de Cristo. Gracias, Señor, por oírnos y por bendecir a las personas que están en nuestras cartas y por bendecir nuestro trabajo y por todo lo que ya has hecho por nosotros. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, hoy oramos. Amén.